nombre del Padre, y del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La fiesta de la Santísima Trinidad, una de las más importantes fiestas de nuestra sagrada religión católica. Es imposible alcanzar por la razón natural el conocimiento de la Trinidad de las personas divinas, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto lo enseña Santo Tomás de Aquino. No podemos conocer a Dios por la razón natural, es decir, por el esfuerzo que nosotros hagamos por conocer a Dios, sino por medio de las criaturas. Y éstas nos permiten conocer a Dios en la medida en que reflejan a Dios. Dios tiene cualidades o propiedades que llamamos atributos. Algunos de estos son comunes a toda la Trinidad y otros no. Así, por ejemplo, la omnipotencia del Padre es la misma que la del Hijo y que la del Espíritu Santo. Y esto es así por la unidad de esencia en Dios, que es la divinidad. Las tres personas tienen la misma divinidad. Entonces, omnipotencia, atributo de Dios, es un atributo común a las tres personas. Mas el atributo ser padre y el atributo ser engendrado son propios de determinadas personas y por eso no son comunes a las tres e indican más bien diferencia entre las personas de la Santísima Trinidad. Entre los seres humanos solo puede ser padre quien tiene un hijo, mas entre los seres inanimados como una piedra, este atributo no se da. Es decir, una piedra no es padre de otra piedrita. Vemos entonces que el ser padre y el ser hijo solo competen a algunas criaturas. Si en la Santísima Trinidad hay padre, es porque hay hijo. Y si hay padre e hijo, debe correr entre ellos un amor indecible que solo se da en la relación paternal y filial, un amor entre padre e hijo, y solamente es único. Ese amor recíproco entre padre e hijo es el Espíritu Santo. La razón natural puede conocer a la Santísima Trinidad por los atributos que las personas divinas tienen en común, como la omnipotencia que recién nombramos, o como la bondad de todas las personas, porque este atributo puede ser reflejado aquí en la tierra por todas las criaturas. Todas las criaturas son buenas, en el sentido de que Dios las ha creado. Dios no ha creado el mal, y el mal es ausencia de bondad. Si consideramos que alguna criatura es mala, por sí mismo o de sí mismo es buena porque ha sido creada por Dios, como dije, y el mal no ha sido creado por Dios, sino que esa criatura que nosotros consideramos mala carece de bondad, ausencia de bondad. Mas la razón natural no puede conocer la Santísima Trinidad por aquellos atributos que las personas divinas no tienen en común, como la paternidad o el ser engendrado, porque estos atributos no son reflejados por todas las criaturas aquí en la tierra. Es por eso por lo que a partir de un atributo común, reflejado por todas las criaturas, se puede remontar el conocimiento, aunque imperfecto, de Dios, mas no a partir de un atributo que no es reflejado por todas las criaturas. Por los atributos que no son comunes, nuestra mente se encuentra ante una limitación imposible de superar para que a partir de ellos pudiera remontarse a Dios, porque rompen la lógica humana. Así como llamamos buenas o omnipotentes a cada una de las personas divinas, querríamos llamar Padre a cada una de ellas también, es decir, al Hijo y el Espíritu Santo, y esto es imposible, y esto es un misterio.
Dios es misterio. Solo el Padre es Padre, le corresponde ser Padre, y al Hijo ser engendrado, solo el Hijo es engendrado, y solo al Espíritu Santo le corresponde ser el amor de relación entre el Padre y el Hijo. Dice el introito de la misa de hoy: bendita sea la Trinidad Santa y la indivisible unidad que usó con nosotros de su misericordia, por habernos revelado un misterio que de otra manera nunca habríamos podido descubrir. Jamás nuestra mente podría haber llegado a deducir que en Dios hay tres personas. Dios es un misterio porque necesariamente debe superar la capacidad natural del conocimiento humano. Y por ser misterio, es la Santísima Trinidad la garantía de ser el verdadero Dios. Porque es un misterio, eso nos da la garantía de que es el verdadero Dios. Porque es incomprensible, eso nos da la garantía de que es el verdadero Dios. No podría ser verdadero un Dios al cual una criatura, como nosotros, le pudiera igualar en conocimiento o que pudiera llegar a entenderlo completamente. Por eso la incomprensibilidad de la Santísima Trinidad es la firma de Dios, la garantía, como dije recién, la certificación de que es el Dios verdadero. El diablo quiso estar por encima de Dios y ese atrevimiento le valió ser desterrado al infierno. Creyó que con sus propias luces podía estar por encima de él. Y lo mismo se puede decir de cualquier orgullo humano que sigue los pasos de Satanás. Por eso Dios detesta a los soberbios. Dice la epístola de la misa de hoy a propósito de esto que acabamos de decir: oh profundidad de los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán incomprensibles son tus juicios y cuán impenetrables sus caminos. Porque ¿quién conoció los designios del Señor? ¿O quién fue su consejero? Satanás ciertamente que no lo fue. ¿O quién le dio primero a él para que pretenda ser recompensado? ¿Cómo pretendía Satanás? Puesto que de él, por él y en él tienen ser todas las cosas. Y allí termina esta maravillosa cita de la carta a los Romanos. La distinción de personas en la Santísima Trinidad no constituye un impedimento para la unidad con que adoramos a Dios. Nuestra adoración a Dios es una. Nuestra unidad de oración se basa precisamente en la unidad de Dios, que es Dios uno. Adoramos a Dios con unidad de adoración porque la unidad de Dios es inseparable de la Trinidad de personas. Aun cuando haya tres personas en Dios, nuestra adoración a Dios no podría dirigirse sino a Dios uno. Luego, solo es monoteísta quien adora a Dios uno y trino, la Santísima Trinidad, el verdadero Dios. Recordemos aquí la cita de San Agustín que mencionamos el domingo pasado, con respecto a la visión que Abraham tuvo de los tres jóvenes. Abraham vio a tres y adoró a Dios uno. Es falso, pues, decir que los musulmanes son monoteístas, porque no adoran al único Dios verdadero que es trino, sino a un solo ídolo supremo, que es el demonio Alá, y por eso mejor es decir que son monólatras. Son monólatras, pero no monoteístas. Lo mismo vale para los judíos cuando rechazaron la revelación de la Santísima Trinidad, lo cual significa rechazar al verdadero Dios, y de ahí la desgracia en que cayó este pueblo. Aunque muchos de ellos no lo supiesen, se apartaron de la adoración al verdadero Dios trino, para inclinarse ante un ser inexistente, un Dios
que no es tres personas, en definitiva, un ídolo creado por sus mentes. Los judíos son monólatras también, no son monoteístas, sino monólatras. Solo hay pues una religión monoteísta, y esta es la religión católica, que adora la Santísima Trinidad, único Dios verdadero, uno y trino. Dice la oración colecta: oh Dios omnipotente y eterno, por profesar la verdadera fe, diste a tus siervos la gracia de conocer la gloria de la Trinidad eterna y de adorar la unidad en el poder de tu majestad. Aunque Dios comunique su bondad infinita a las criaturas, no por eso la bondad que hay en cada criatura es infinita. Todas las criaturas son buenas, pero limitadamente. Basta que cada criatura reciba de Dios las perfecciones, o la bondad podríamos decir, que su naturaleza reclama. Hay luego una desproporción entre los efectos y las causas. El efecto es la bondad de Dios, que es infinita. La causa es la bondad de Dios, que es infinita, y el efecto es la bondad en nosotros las criaturas, que no es infinita. Enseña Santo Tomás de Aquino que para probar los dogmas de fe no se deben dar otras razones que las de autoridad. Algunos pretenden que la Santísima Trinidad debería ser probada suficiente y radicalmente por argumentos racionales, pero este tipo de argumentación solo sirve para demostrar la existencia de Dios y no para demostrar a Dios, como por ejemplo en Santo Tomás de Aquino, las 5 vías para demostrar la existencia de Dios, llegan a la existencia de Dios, pero no alcanzan para demostrar qué es Dios, no alcanzan para demostrar a Dios. Otros aciertan en admitir que la Santísima Trinidad solo puede ser justificada por la legítima deducción de sus efectos en las criaturas, como ya dijimos, la bondad, en íntima conexión con su fuente, ya reconocida, la Santísima Trinidad, que es la fuente de toda bondad. Esta es la única forma que le compete a la criatura racional, ya sea un ángel o un ser humano, entender la Santísima Trinidad. El reconocimiento de la Santísima Trinidad por la fe en la afirmación de la autoridad, aunque con ello no alcance a demostrar convenientemente la Trinidad de las personas. Solo podemos decir que existe la Trinidad porque le creemos a esa autoridad que nos dice que existe la Trinidad, que son 3 personas en un solo Dios, pero no a través de argumentos racionales. No podemos llegar con nuestra mente a ese conocimiento, sino que tenemos que creerle a la autoridad o tenemos que obedecerle a la autoridad, cosa que no hizo el diablo en su momento. Además de su orgullo, fue una desobediencia hacia Dios y no creer su autoridad y no someterse a su autoridad. Solo la razón de autoridad puede probar un dogma de fe, pero para los que no creen en la autoridad, deben insistir en la demostración racional, que ya vimos es imposible. Para quien tiene fe, no hay repugnancia ni imposibilidad de creer las enseñanzas de la fe. Dionisio dice que razonamos fundados en el testimonio de la autoridad de las Sagradas Escrituras, reveladas por Dios y confirmadas por la Iglesia, aun cuando nuestra mente no llegue profundamente a comprenderlas. Solo se puede creer en los dogmas por la afirmación de la autoridad del magisterio de la Santa Iglesia. No podemos pretender creer en ellos con las pobres luces de nuestra mente. Un buen católico, entonces, no debe ser ignorante de los dogmas, y esto implica el esfuerzo por conocerlos, estudiarlos y entender sus consecuencias. La falta de este esfuerzo por conocer el dogma y sus implicancias
lleva lamentablemente a distorsionarlo, a meter cosas propias para poder expresarlo a ese dogma o para poder entenderlo, y a crear confusión porque no es realmente la explicación dada por la Iglesia, sino que es una explicación distinta, y a poner mal espíritu entre todos los miembros de la Iglesia, y eventualmente a caer en herejía si se insiste en esa explicación errónea. Al error y a la falsedad no se les debe tolerar, porque extravían y condenan al alma. Y esto es muy, muy importante, porque la mayoría de las veces toleramos el error, lo dejamos pasar y no encontramos manera de cómo poder llegar a la persona para decirle que está en error, para corregirla, que es ciertamente una tarea muy ardua, muy difícil, hay que tener mucho tacto, pero hay que corregir a las personas que están equivocadas. Por eso digo, no se debe tolerar el error y la falsedad, porque no hay salvación para quien está en el error y la falsedad. No hay salvación para quien se extravía. Debemos, pues, defender nuestra vida eterna de los ataques que ésta pueda sufrir a través del error. Entonces, principalmente, la vida espiritual no es más que un feroz combate espiritual en contra del error, en contra de la falsedad, y esta es la posición correcta para el alma con respecto a su vida espiritual, una constante lucha por estar en la verdad. Debemos, pues, defender nuestra vida eterna de los ataques que ésta puede sufrir del error. No hay que dejarse llevar por el sentimentalismo, que es lo que nos lleva a ser cómplices del error, porque nos da lástima, porque sentimos, una especie de que nuestros sentimientos han sido heridos cuando corregimos a una persona, en fin. O simplemente el venir a la misa por un sentimiento, ¿no?, de que me siento bien con Jesús, pero sigo insistiendo en mis propios errores, no me corrijo. Entonces, no es esa la vida espiritual, el hacer un pacto con el sentimentalismo, que ciertamente a todos nos gusta sentirnos bien, pero no es lo principal. Uno se siente bien después de que ha descubierto la verdad, y no al revés, no sentirse bien por el hecho de sentirse bien estando aún en error. Entonces, no dejarse llevar por el sentimentalismo, sino por el espíritu de lucha para defender el preciado tesoro, y esta lucha contra el error debe ser implacable y tajante. A veces se la evita, como ya dije, para no causar división entre las personas. Pero peor que la división es permitir y comprometerse con el error, pues, como ya hemos dicho, está en juego nuestra salvación. Yo no me puedo comprometer con el error. Nadie se puede comprometer con el error porque pone en juego su vida eterna. Y esto parece que es tan difícil de entenderlo. La división entre personas causada es por el combate en defensa del bien y la verdad, por yo defender el bien y la verdad, causa una división real y necesaria como autodefensa. Es decir, la división es causada porque uno se hace fiel a la verdad y al bien, y es por una autodefensa del bien y de la verdad. No es una división querida por sí mismo. No es porque a uno le guste estar en división, sino por defensa de valores altísimos como la verdad y el bien y la propia salvación. Esto hay que entenderlo también, porque
Uno preferiría a lo mejor siempre no causar división o no romper relaciones, comprometiéndose con el error, disminuyendo el bien, porque permite el mal que la otra persona hace, y aumentando el error, porque permite el error de la otra persona. Esto es muy, muy importante. Luego, quien se compromete con el error y el mal y calla la verdad, es quien se hace objeto a sí mismo de separación. El que se compromete con el error y el mal y calla la verdad, es esa misma persona la que se hace objeto a sí misma de separación. Quien calla la verdad es el causante de su propia división y no quien dice la verdad. El que dice la verdad no es el causante de la división, sino el que no la acepta. Causa su propia división. Es como si dijéramos, porque hay mal que lo podemos ver, lo podemos constatar, lo sufrimos, Dios es causa del mal. Que esto se dice innumerables veces. La gente que no entiende nada de la religión, no entiende nada de Dios, dice, ¿cómo Dios puede permitir o causar este mal? Dios no causa el mal. El mal ocurre porque se autoexcluye del bien, porque se vacía del bien. Es el pecador, el que comete el mal, quien se envía a sí mismo al infierno, y no Dios. Sería impropio de un buen padre de familia no advertir a sus hijos de los peligros de la vida. Decirle, eso está mal y te va a llevar a otro mal. ¿Por qué le advierte el padre? Para que no caigan en complicidad con el mal. Para que no se hagan un daño a sí mismo, es verdad. Pero el daño más grande que puede haber es caer en la complicidad con el mal. La lucha que hace el padre con respecto a sus hijos por enseñarles esta verdad de no caer en complicidad con el mal es una lucha de prevención. Sería impropio de un buen pastor no indicar a sus ovejas el camino correcto a seguir para la salvación y no avisarles el precipicio que deben evitar. Cuidado, hay allí un precipicio y el buen pastor tiene que decirles que hay un precipicio porque si no se caen. Nuestro Señor Jesucristo nos ha advertido muchas veces sobre esto. ¿Pensáis que vine aquí para poner paz en la tierra? No, os digo, sino división. Se refiere a esta división que es causada por la autoexclusión del que está en el error, en el mal, el pecador. No creáis que he venido a traer la paz sobre la tierra. No he venido a traer la paz, sino espada. Otra cita. Es la espada necesaria para defenderse en la lucha contra el mal y el error. Es una espada de dos filos, más que suficiente para separar. Para decir, aquí hay una barrera y es el otro el que no quiere estar de este lado. Dice la cita de San Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más tajante que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta dividir alma de espíritu, coyuntura de tuétanos, y discierne entre los afectos del corazón, el sentimentalismo y los pensamientos. Penetra hasta dividir. Esa espada de dos filos penetra hasta dividir. Porque nuestra predicación, dice San Pablo, no se inspira en el error. Por eso divide. La predicación no se inspira en el error, quiere decir que se inspira en la verdad y causa división.
porque se autoexcluye el que sigue en el error. No se inspira en el error ni en la inmundicia. Hablamos no como quien busca agradar a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Se dice la verdad, se produce una división porque el otro se autoexcluye, y esto es para agradar a Dios, no los hombres. No estamos aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Verdad fundamental que tantas veces nos olvidamos. Y es Dios el que examina nuestros corazones. Es Dios quien me va a decir, no defendiste aquí la verdad, no defendiste aquí el bien, por temor a, no sé, a causarle un daño o a una separación o una división, etcétera, etcétera. De ahí que se deba amonestar a quien está en el error, y quien no acepte esta amonestación por falta de humildad cae por sí mismo en la división. Como ya dije y lo vamos a repetir, en la autoexclusión. También os exhortamos, dice San Pablo, a que amonestéis a los desordenados. Y en otra parte dice San Pablo, predica la palabra, insta a tiempo y a destiempo, reprende con la palabra, censura con la palabra, con la verdad, exhorta con toda longanimidad y doctrina, con la verdad. Más controvertidas aún son estas declaraciones que implican necesaria división para resguardar la verdadera fe. Dice Jesús, he venido en efecto a separar al hombre de su padre, a la hija de su madre, a la nuera de su suegra, y serán enemigos del hombre los de su propia casa. No es que Dios venga a separar una familia, pero lamentablemente puede haber una división en la familia porque algunos miembros de la familia no quieren seguir a Jesucristo y se produce por parte de ellos una autoexclusión. Porque una persona de la familia quiere seguir o permanecer siendo fiel a Dios. La misma o parecida cita, porque desde ahora 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Dios ama a la familia, pero la defensa de la fe, la defensa del bien, de la verdad, está por encima de las relaciones más importantes en la vida. Y esto nos cuesta, porque nos cuesta muchísimo, ciertamente. Hay que considerarlo en el plan de vida. Hay que considerarlo que puede llegar a suceder esto, lamentablemente. Y tal vez me equivoco, pero me parece que la gran mayoría de los casos sucede. Jesucristo expresa además un profundo deseo de desterrar por completo el error y el mal de la tierra, porque hay una purificación, tiene que desaparecer el mal y el error de la tierra, que es necesaria. Dice, fuego vine a echar sobre la tierra, y cuánto deseo que ya esté encendido o ardiendo. Con el fuego se purifica. Este fuego es entendido como el sufrimiento y la desdicha que abruma a los hijos de Dios, que quieren ser fieles a Dios, por la necesaria purificación o división que experimentarán quienes no quieren ser fieles a Dios y que ocurrirá sobre la tierra en los últimos tiempos, sobre todo. Hay más textos aún que hablan de división, que solo los mencionamos de pasada para no extendernos mucho, pero que ustedes comprenderán fácilmente la idea. De 2 en el campo se dejará 1,
división. De 10 vírgenes, 5 no entrarán, división. De los cabritos se separarán las ovejas, división. Del trigo se cortará la cizaña, división. La división por la lucha contra el mal y el error es manifiesta por todos lados. Es imposible que la iglesia esté dividida. Su doctrina permanece intacta y por eso no necesita una restauración. Está mal decir la iglesia debe ser restaurada. No, su doctrina es intacta y será siempre intacta. Son los hombres de la iglesia que porque dividen por causa del error, por mantenerse en el error, esos hombres de la iglesia, son ellos quienes necesitan una restauración, de lo que ya venimos hablando, una amonestación, una corrección, un cambiar de rumbo, de entender mejor los dogmas y de purificarse a uno mismo para poder seguir en buenos términos con la iglesia. Entonces es necesario ser precisos en esta forma de hablar. No es la iglesia la que necesita restauración, sino los hombres equivocados de la iglesia. En los últimos tiempos vuelven a florecer con más fuerza las herejías que desde siempre han perturbado la paz de la iglesia. La herejía de Arrio es una de ellas y ya fue condenada por la iglesia. Sin embargo, hoy se ataca a la iglesia con esta herejía con más ferocidad aún. San Agustín enseña que Arrio sostuvo que Cristo es una criatura, que Cristo no es verdadero Dios, puesto que el Dios verdadero lo hizo. Cristo es una criatura como cualquiera de nosotros, por lo tanto no puede ser parte de Dios o parte de la Santísima Trinidad. O sea, en definitiva, se niegan dos dogmas, la divinidad de Cristo y la Santísima Trinidad. Esa es la herejía de Arrio. Sostener entonces que Cristo es una criatura es negar la Santísima Trinidad, porque no considera al Padre el que no cree que el Hijo le es igual, el que no cree que el Hijo es Dios. Los judíos, como ya dijimos, no creyeron que Jesucristo era el Mesías enviado por Dios, el Hijo de Dios, no creyeron que era tan Dios como el Padre y cayeron en esta herejía, la de negar la divinidad del Mesías, de Jesucristo, y a la vez la Santísima Trinidad. Se puede decir que a Arrio no le atrajo el Padre, pues no entendió al Padre, cuyo Hijo negó como Dios. Una cosa es el Hijo y otra cosa es lo que Arrio dice que el Hijo es. Un invento de nuestra mente. ¿A quién atrae el Padre? A aquel que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Entonces, Jesucristo es Dios y también como Dios, junto con el Padre y con el Espíritu Santo, la Santísima Trinidad. Se muestra a una oveja un ramo de olivo verde y le atrae, a un niño dulces y le atraen, sin violencia exterior, por el solo estímulo del corazón. Cada cual es atraído por su placer. Si las cosas deleitables y agradables atraen a los corazones amantes, ¿por qué no tiene este atractivo Jesucristo que nos es manifestado por el Padre? ¿Por qué no atrae Jesucristo a algunas personas? ¿A quién no le atraería ver venir a Jesucristo? ¿Quién puede decir, no, yo no quiero que ocurra la parusía, no quiero ver a Jesucristo venir, no sé realmente qué es lo que pueden querer? Pero ¿a quién no le atraería ver a Jesús de entre las nubes en la parusía montado sobre su caballo blanco? ¿Quién no gritaría con todos sus pulmones esta maravillosa verdad? Y sin embargo, por nostalgia de lo antaño, no se la da a conocer. Jesucristo ya les recriminó: hipócritas, sabéis conocer el aspecto de la tierra y del cielo, ¿por qué entonces no conocéis este tiempo?
En la reciente visita del presidente de Rusia, Putin, a China, se alcanzó consenso sobre un cambio drástico para todo el mundo. Esto pasó hace poco, hace una semana atrás. Un cambio drástico para el mundo. La conclusión de la visita es que comienza un cambio drástico para el mundo. Inmediatamente después de su partida, China rodeó la isla de Taiwán para tomarla. Y con respecto a la guerra en Ucrania, el plan trazado por Rusia y por China es prolongar la guerra lo más posible hasta derribar toda Europa y América del Norte. Aun cuando no se digan así tan claramente como lo estoy diciendo y que no se digan los motivos, el que tiene fe, el que conoce las Escrituras, digamos, porque va leyendo, va meditando sobre las profecías, se debe creer que el motivo último de China, que se mueve junto o por detrás de Rusia, es lograr una devastación tal que permita arrasar todo vestigio de cristiandad. Y Dios se sirve de este mal para desterrar la apostasía. Entonces, por detrás de todo eso, de las noticias que uno escucha, que nunca dicen las noticias, en el fondo el motivo es desterrar la cristiandad. Y esto coincide con la profecía apocalíptica que dice que la tercera parte de la tierra será incendiada, y tal vez por una guerra nuclear, quién sabe, pero ¿de qué otra manera se podría incendiar la tercera parte de la tierra? Que es bastante. Dice así la profecía del Apocalipsis, y fue incendiada la tercera parte de la tierra. Y es una profecía del Apocalipsis, no ha sucedido aún, tiene que suceder, porque es palabra de Dios. Y coincide también con la profecía que dice que la tercera parte de los hombres será exterminada por un ejército de 200 millones. Un ejército de 200 millones no cabe en la cabeza. Dice así la profecía, estaban dispuestos para la hora, el día, el mes y el año, es decir, bien preciso el momento, a fin de exterminar la tercera parte de los hombres. Entonces, estamos hablando de tercera parte de la tierra desolada completamente, tercera parte de los hombres eliminados. Y continúa la profecía, y el número de las huestes, de los ejércitos, de a caballo, era de 200 millones. Y San Juan dice, yo oí su número. Él en el cielo escuchó que el ejército es de 200 millones. El ejército que va a llevar a cabo esa desolación de la tierra y ese exterminio de los hombres es de 200 millones. Esta carnicería tendrá entonces lugar por un ejército de crueles invasores que aparecerán de repente en escena, en un momento preciso, y serán los instrumentos de la cólera de Dios con respecto a la apostasía, el alejamiento de Dios, al final de los tiempos. O sea, el que se aleja de Dios, el que cae en apostasía, en herejía, tiene un escarmiento de parte de Dios. Eso es indudable. Está escrito en el Apocalipsis. Y para cerrar, digamos, ¿por qué uno conecta esto con estas profecías del Apocalipsis, con estas noticias que pasan, ¿no? Estos eventos que pasan en el mundo con el Apocalipsis? Porque solo un país con una gran población como la de China podría contar con un ejército de 200 millones. El objetivo es, como ya dijimos, terminar de eliminar de la tierra los pocos valores cristianos que aún quedan y así poder establecer el nuevo orden mundial, que es el del anticristo, o el camino previo del anticristo. En este plan, luego de haber destruido todas las naciones que otrora fueron cristianas, principalmente las de Europa, se dividirá el mundo en 10 partes.
es otra profecía del Apocalipsis, son 10 reyes que aún no han recibido reino, mas con la bestia, que puede ser el anticristo, recibirán potestad como reyes por el espacio de 1 hora. El mundo entonces va a ser dividido en 10 y cada parte será gobernada por un anticristo o uno que está relacionado con el anticristo, aunque por poco tiempo, porque dice por el espacio de 1 hora, y harán en ese poco tiempo una guerra a muerte contra Cristo, contra su iglesia. Y estos 10 reyes, continúa el Apocalipsis, tienen un solo propósito: dar su poder y autoridad a la bestia, el anticristo. Es decir, el motivo que ellos tienen es prepararle el camino al anticristo. Esto es palabra de Dios, no debemos dudar de la palabra de Dios. Severísimos castigos para la humanidad y la cristiandad apóstata. ¿Cuántos por su ceguera ignoran lo que está sucediendo? O por su soberbia desprecian conocer los dogmas. Nadie tiene esperanza cierta y verdadera de vivir para siempre, a no ser que conozca a Cristo, es decir, que se salve, sin componendas con el mal y el error. Dios Padre atrae hacia el Hijo a los que creen en el Hijo y lo conocen por la fe y la autoridad de la Iglesia, en cuanto están persuadidos de que Jesucristo tiene a Dios por Padre y que juntamente con Él y el Espíritu Santo son la Santísima Trinidad, único Dios verdadero que salva. Insisto en esto, nos van a atacar en nuestra verdadera fe y lo principal es el dogma de la Trinidad, atacándolo a través del dogma de la divinidad de Cristo. Si nos equivocamos en algo, nos retractamos. Honestamente, solo nos interesa la verdad. Pedimos a Dios el arrepentimiento de nuestros errores y su clemente perdón para todos los hombres de buena voluntad. Señor, Señor nuestro, cuán admirable es tu nombre en toda la tierra. Ven pronto, Señor Jesucristo. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.